Queridos hermanos, amigos, la semana pasada empezamos a leer, a estudiar el libro de Abdías, y yo dije que vamos a tener una serie de 3 predicaciones sobre este pequeño libro de la Biblia. Y yo sé que muchos de los que estaban la semana pasada recuerdan lo que hablamos en el contexto del texto que hoy día vamos a tocar. Pero quiero recordar un poquito. La semana pasada vimos que Abdías, este profeta levantado por el Señor, narra la historia o el juicio sobre una nación que siempre está en lucha contra el pueblo de Dios, contra Israel. Y esta nación llamada Edom, vimos la semana pasada, creía ser un pueblo se sentía un pueblo poderoso y tal vez intocable por su posición o ubicación en el mapa, ¿no? Por ejemplo, usted puede ver este mapa, un continente, otro continente, y justo en medio está Edom. Y Edom, por esa ubicación que tenía, por ahí el comercio tenía que de ley circular por ese lado. Y esa era la importancia que ellos tenían, un pueblo que también tenían hombres que eran muy sabios, conocidos como sabios del mundo. Y entonces, por su sabiduría, también por su posición, por su ubicación y por su riqueza, eran intocables. Y entonces, en ese contexto, el Señor envía un juicio contra Edom. Y recordemos que Edom es un pueblo conocido para nosotros también, porque nosotros conocemos y sabemos la historia de Israel, por un lado, que nace de Jacob. Jacob fue cambiado su nombre a Israel, y entonces entra a Egipto como esclavo, como una familia, y sale como una nación llamada Israel. Por otro lado, está el hermano de Jacob, Esaú. Aunque ellos aparentemente se perdonaron, la descendencia de Esaú, que eran los edomitas, en este caso Edom, la ciudad de Edom, ellos tenían todavía cierta rivalidad o mucha rivalidad en contra de Israel. Y por eso nace esta rivalidad y estos pleitos, estos conflictos entre las dos naciones, Israel por un lado y Edom por el otro lado. Entonces, en este contexto, hermanos, cuando Jerusalén fue a conquistar o a llevar en cautiverio al pueblo de Dios, a Judá en este caso, ellos, los edomitas, se dice que no solamente que se mantuvieron al margen al ver todo lo que estaba pasando, sino que también se alegraron con la desgracia de Israel, ¿sí? Es decir, Babilonia va a tomar Jerusalén. Los edomitas se mantienen al margen, no defienden a su hermana Israel, más bien se mantienen al margen y se alegran de ver la desgracia de Israel. Y ellos, dice, según lo que veíamos la semana pasada, estaban actuando como cómplices del enemigo. Eran cómplices de esta nación que estaba llevando en cautiverio a Israel. El pasaje de hoy nos revela, hermanos, cómo Dios va a castigar la maldad de este pueblo, de Edom. Hoy en este mensaje tiene un eco significativo, ya que no solo se dirige a los pueblos y a las naciones, en este caso que están en conflicto allí, sino también a nosotros como individuos hoy en este siglo. Y a veces somos indiferentes, y esa era la posición, y ese era el juicio de Dios contra esta nación, por la indiferencia contra su hermana, el pueblo hermano. Entonces, muchas veces nosotros nos mantenemos indiferentes ante el sufrimiento ajeno. En un mundo lleno de violencia,
en un mundo lleno de injusticia, en un mundo lleno de orgullo también, Abdías nos invita, o este libro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y sobre la certeza del juicio de Dios, que un día va a venir. El juicio de Dios que no puede ser burlado. Hoy veremos la causa del juicio, es el tema de la predicación de este día, la causa del juicio sobre Edom. Y quiero hablar de 3 aspectos sobre esto. Primero, quiero ver la violencia contra su hermana, es decir, Edom contra Israel. Y luego vamos a ver la arrogancia de este pueblo por la desgracia de Israel. Y al final vamos a ver la certeza del juicio que Dios iba a enviar sobre esta nación. Pedimos que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y sea valiosa para todos nosotros. Entonces, la causa del juicio de Dios sobre Edom. En primer lugar, vamos a ver la violencia contra su hermano. Quiero leer los versículos 10 y 11, por favor. Versículos 10 y 11. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. Gracias. Y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante le llevaban extraños cautivos sus ejércitos y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. El primer cargo contra esta nación pequeña, importante, orgullosa, era la violencia contra su hermano. Es decir, Edom, el cargo que Dios da a Edom en primer lugar es la violencia que ejerce contra Jacob, Esaú contra Jacob, ¿sí? Sí, pueden ver, hermanos de padre y madre, hermanos de sangre. Entonces, lo primero que Dios destaca aquí, o que destaca Abdías, este profeta, es eso. El versículo 10 que hemos leído declara que Edom será cubierto de vergüenza debido a la ofensa que él ha causado sobre Israel. No a alguien extraño, no sobre alguien extraño, sino sobre su propio hermano. Este acto de Edom no solo fue de indiferencia, en realidad, sino de una participación activa totalmente en el ataque a esta nación. No solamente fue indiferente, sino participó activamente en la destrucción de Jerusalén. Dice que los edomitas no solo permanecieron pasivos, sentados, riéndose o burlándose de la desgracia cuando Babilonia invadió a esta ciudad de Jerusalén, sino que al ver el sufrimiento de Israel, se unieron a los enemigos, regocijándose de la caída de ellos. Y en el versículo 11, entonces, observamos cómo mientras los invasores destruyen la ciudad en su totalidad, porque recuerden que Jerusalén fue destruida y que después fue levantada, reedificada por Nehemías. Entonces, ellos, mientras están destruyendo la ciudad, los edomitas, su hermano, observaba desde lejos sin hacer nada para evitarlo. Esta indiferencia fue un pecado grave ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y por eso se dice que participaron activamente al no hacer nada. Y la indiferencia, entonces, es terrible. Mira, hermanos, el pecado de Edom no se limita a una violencia física literal. ¿Sí se da cuenta? Porque no están atacando a Israel. No están atacando, no es una violencia física, sino que se extiende a una violencia emocional y también una violencia verbal que podemos ejercer contra nuestro prójimo también muchas veces. ¿Cuánto afecta al prójimo una indiferencia de este tipo? Emocional y verbal. ¿Sí se da cuenta?
a Israel le afectó tanto y Dios iba a traer un juicio sobre aquellos que hicieron esto, que fueron indiferentes. Hoy la violencia no solo se manifiesta en actos físicos, es más, casi no hay violencia. La mayor parte de las enfermedades, según los psicólogos también, muchas veces no son físicas, sino también en indiferencia ante la injusticia, la falta de acción de derechos frente al sufrimiento de los demás. Omitir. Y ojo con esto, es muy importante, hermanos, hijos de Dios. Omitir o dejar de ayudar a Israel, en este caso el pueblo de Edom, es considerado un pecado terrible y tenían un juicio por eso. Un ejemplo de esto es el ejemplo del buen samaritano, ¿te recuerdan? ¿Verdad? El buen samaritano, donde dos personas pasaron de largo al ver un hombre herido y casi muerto por los ataques de los ladrones, mostrando indiferencia y un acto de injusticia ante el prójimo. Quiero que lea otra vez el versículo 11, por favor. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, Jerusalén, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, al no intervenir, desde luego, al no hacer nada. El apóstol Pablo, en el libro o el escritor de Santiago, en este libro menciona lo siguiente. Él dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, mire, otra vez volviendo al tema. Cuando somos indiferentes ante el sufrimiento de nuestro hermano, especialmente cuando podemos hacer algo por nuestro hermano y no lo hacemos, estamos participando en un acto de injusticia. No estoy diciendo que es nuestra obligación hacer algo, posiblemente sí, pero estoy diciendo que cuando podemos hacer algo ante el sufrimiento de nuestro hermano, especialmente cuando tenemos la posibilidad de hacerlo y no lo hacemos, estamos siendo indiferentes, participando en actos de injusticia. Alguien dijo en una ocasión: cuando ignoramos el sufrimiento de los demás, nos alineamos con los opresores en lugar de alinearnos con Dios. Otra vez. Cuando ignoramos el sufrimiento de los demás, nos alineamos a los opresores en lugar de alinearnos con Dios. Por eso el Señor dice en el versículo 11: tú también eras como ellos, porque es tu hermano y no haces nada. Dios nos llama, hermanos, a actuar con misericordia, ¿sí? Y a buscar justicia para los demás, como Él mismo lo hace con nosotros. Porque usted sabe que cada uno de nosotros, como pecador que es, merece el infierno. Cada uno. Pero Dios no es indiferente ante nuestra destrucción. Él envía a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos ser salvos, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo ante la necesidad o ante el sufrimiento de nuestro hermano? Y por decirlo un poco más general, ¿qué estamos haciendo a favor de nuestro prójimo?
Y yo no estoy diciendo que usted vaya y le regale 2 quintales de arroz a su prójimo. Si sabe que su prójimo está enfermo, muchas veces solo necesita una visita, ¿verdad? Nada más. A veces necesitamos ser escuchados. Esta semana conversábamos con los líderes de nuestras iglesias, con todos los líderes en una reunión de clase, como avisé la semana pasada, y algunos acentuábamos con la cabeza cuando decíamos que a veces nosotros, como líderes, sí nos sentimos solos, ¿sí? Porque es una realidad. Y a veces usted, hermano, sin ser un pastor, también se siente solo. Si el pastor se siente solo a veces, si el anciano, el diácono se siente a veces solo. Entonces necesitamos mirar esas cosas, ¿verdad? Y no estoy diciendo que aquí somos indiferentes, no. Pero sí estoy recordando algo que debemos hacer siempre. No ser indiferente con nuestro hermano, porque el Señor castigó a Edom por eso, ¿sí? Desde luego que el pecado de Edom tenía otras consecuencias también y otras raíces, ¿verdad? No como los nuestros. Pero hermanos, entonces, la violencia contra su hermano, Israel es lo primero que Dios mira en este juicio. La segunda cosa, la arrogancia por la desgracia. Sí, la arrogancia que tiene este pueblo. El segundo pecado de Edom es la arrogancia y el regocijo en la desgracia de Israel. Mira el versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haberte alegrado, burlado de tu hermano. Y mire, hermanos, esto muestra una actitud de desprecio, también posiblemente estoy exagerando, pero también de maldad, de su hermano Edom. En lugar de compadecerse por el sufrimiento de Israel, los edomitas se alegraron mucho. Y esta alegría, hermano, es una manifestación de la maldad que hay muchas veces en el corazón del ser humano. Alegrarse por la maldad del otro. Bien hecho, ¿verdad? Es una forma de alegrarnos también. Mira el versículo, lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 24. Yo voy a leer, ¿ya? 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Y no está hablando del amigo, no está hablando del hermano. Cuando tu enemigo cayere, no te alegres. La actitud de Edom se hacía muy evidente cuando incluso bloquearon, porque hemos leído que bloquearon la ruta de escape de los israelitas para que ellos no escapen de los babilónicos, para ser entregados a sus enemigos. Esto constituyó una traición total. Bloquearon las rutas de escape. Hoy podemos ver en nuestra propia vida cómo a veces caemos en la tentación de regocijarnos, de alegrarnos por la desgracia de quienes han hecho daño posiblemente. Bien hecho. Perfecto. A veces yo soy indiferente ante las muertes de aquellos narcotraficantes y todo eso. Y es también una forma de decir, alegrarse por la muerte del enemigo. ¿Sí? Guardar rencor y alimentar el deseo de ver sufrir a otros es algo que Dios va a condenar siempre. ¿Sí?
algo que Dios va a condenar siempre. ¿Por qué? Porque no refleja el corazón, no refleja el carácter de Cristo. Esta actitud no refleja el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos: gozaos con los que se gozan. Si alguien está alegre, alégrese con él. Pero también dice: llorad con los que lloran. ¿Sí? El verdadero amor no se regocija en la maldad, sino que se lamenta por el sufrimiento del otro y busca restaurar aquello que está roto. Es necesario entonces, hermanos, mirar nuestros corazones para asegurarnos que no estemos alimentando un sentimiento de malicia, que no estemos alimentando un sentimiento de resentimiento hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Cuidado con eso. Guardemos de no alimentar este tipo de sentimientos negativos en nuestros corazones. La arrogancia es el segundo pecado de Edom. Entonces, en tercer lugar, vamos a ver la certeza del juicio. Leemos el versículo 15. Ahora. Porque cercano está el día de Jehová, dice el versículo 15. Sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí leemos, hermanos, cuando la palabra dice: cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Tanto la injusticia como el juicio de Dios es seguro para todos los que participan o para todos los que practican la maldad. Otra vez. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. El juicio, la justicia de Dios es seguro, un día, para todos los que practican la maldad. La ley de la retribución divina se expresa en la frase del versículo que hemos leído. Como tú hiciste, se hará contigo, la ley de la retribución divina. Así, Edom, lo que tú has hecho, se va a hacer contigo. Juicio sobre la nación. El juicio de Dios es certero. Queda claro que las acciones de Edom, hermanos, no quedaron impunes. Y esta es una muestra de ello. No quedaron impunes esas injusticias de este pueblo. Ellos habían sembrado maldad, habían sembrado traición, habían sembrado violencia. ¿Y qué cosecharon? Cosecharon destrucción. Destrucción. Y otra vez el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hermanos, esto es una advertencia seria sobre el carácter justo de Dios, que no pasará por alto el pecado. Eso es seguro. Eso es seguro, no pasará por alto el pecado. Quiero leer el versículo 16 para quedar hasta allí. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Este versículo utiliza una imagen recurrente dentro de todas las escrituras. Es la copa de la ira de Dios. Es una imagen que siempre la vemos. Esta imagen representa al juicio divino, al juicio de Dios. Esta copa de ira, no solo es un castigo de Dios, sino más bien es también es una expresión de la justa retribución de Dios contra aquellos
que han persistido en su rebelión, que no quieren arrepentirse. Hermanos, aunque los impíos puedan prosperar mucho, y tenemos un caso, Edom, muy próspero, una nación, una ciudad envidiada por su sabiduría, como hemos dicho, riqueza y todo. Aunque el impío o los impíos puedan prosperar por un tiempo, yo lo dije la semana pasada también, no significa que ellos van a recibir, por ser la prosperidad no es una bendición. Dios prospera los caminos, sí, posiblemente, pero no significa que hay bendición para ellos. Ojo. Porque la bendición, como dije la semana pasada, está cerca de Dios y no lejos de Dios. Y así mismo con las personas, Dios puede prosperarnos, pero también puede bendecirnos. Pero hay ocasiones donde Dios solo prospera y usted puede decir, pero ¿por qué? Es impío, es malo y tiene 4 o 5 casas, ¿verdad? Y a veces hablamos en los barrios, en nuestros barrios, sobre las personas que dominan el barrio. Y mira, no hace nada, pero carro, ¿verdad? Dios puede prosperar el camino de ellos, pero no significa que hay bendición, hermanos. Otra vez, aunque los impíos puedan prosperar por un tiempo, su destino es seguro si no se arrepienten. Es seguro. La Biblia enseña que Dios es paciente, pero en el día de su venida, dice la Biblia, será como ladrón en la noche. Usted ni cuenta se no sabe, no va a avisar. No se va a avisar a qué hora llega. No, solo vendrá como ladrón en la noche. Ahora, la demora de esa venida de Dios, de Jesús, esa demora no es tolerancia al pecado, no es porque Dios está tolerando todavía o tolera el pecado solamente. Es una muestra de su misericordia. ¿Por qué? Porque aún hay quienes todavía no llegan al conocimiento de Cristo. La única salida, hermanos, amigos, la única salida ante la condena de Dios es el arrepentimiento. El Señor extiende su gracia a quienes reconocen su maldad. Y reconocer la maldad, hemos visto aquí en este capítulo, no es solamente actuar o acción, también es pensamiento. ¿Sí? También es palabras. Entonces, Dios extiende su gracia sobre aquellos que se arrepienten y reconocen su maldad y se vuelven a Él. La copa de la ira es una advertencia seria, muy seria, pero también es un llamado urgente, querido. Es un llamado urgente a buscar refugio en la salvación que solo Cristo ofrece. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que le ofrecemos a usted. El Evangelio de Jesús. A Jesús. Quiero concluir. El juicio sobre Edom, hermanos, refleja la justicia de Dios y nos muestra cómo Él castiga el pecado. Ya hemos visto sobre eso. Sin embargo, este juicio también señala la necesidad que todo el mundo tiene de la redención que es en Cristo Jesús. Edom bebió la copa de la ira. Pero las palabras de Jesús en Mateo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, nos asegura, esas palabras nos aseguran que Jesús bebió la copa de la ira, que bebió Edom, bebió Jesús. ¿Por qué? Por nosotros. Porque nosotros teníamos que beber la copa de la ira de Dios. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es una seguridad que Jesús bebió la copa de la ira de Dios por nosotros en la cruz. Él tomó sobre sí el juicio que merecíamos nosotros, para que al confiar en Él podamos recibir perdón
para que al confiar en Él podamos recibir vida eterna, para que al confiar en Él podamos recibir salvación. ¿Le parece poco? Todo eso hizo Jesús por nosotros. Si ponemos nuestra esperanza en nuestra propia justicia, entonces vamos a enfrentar el juicio. Vamos a enfrentar el juicio de Dios. Pero si confiamos en Cristo, seremos salvos. Y entonces seremos restaurados en el día de su venida. Amén.